Hola, pues en este vídeo les voy a mostrar cómo realizar histogramas con el software que les comenté, Sydavis. Entonces, para el que no lo tenga instalado, pues debe de ir al buscador, colocar no sé, en Google Sydavis y simplemente abrir la página, download. Y en función del sistema operativo que tengan, ¿sí? Windows, Mac, Linux, pues ya instalan la versión adecuada, le dan a download y pues siguen el proceso de instalación de siempre. Entonces ya una vez que lo han instalado, pues simplemente deben de abrir y colocar en una columna todos sus datos. En nuestro caso tenemos, para el ejemplo que puse de la masa de los paquetes de café, tenemos un total de 120 datos. Aquí están, ya los introduje. Aquí está 120, ¿sí? Seleccionan la columna, le dan al botón derecho del mouse, gráfico, gráfico estadístico, histograma. Y por defecto, Sydavis les va a proponer un histograma con un número de clases que él, pues, de manera automática ha elegido. No siempre la inicial propuesta que da el software es la mejor. Entonces, en nuestro caso, pues siguiendo las indicaciones de cuál sería el número óptimo, el criterio que dimos en la teoría, el número óptimo de clases en los que dividir un cierto número de datos, pues en nuestro caso para 120 el número óptimo de clases serán 7, 8 clases, ¿no? Lo primero que voy a hacer es, si se dan cuenta, la escala elegida para el eje X es demasiado amplia, considerando que nuestros datos están comprendidos entre 240 y 260. De hecho, el valor más chico es 242 y el más grande es de 258 o de 243 y 258. Y eso es lo que determina el rango de nuestro histograma. Entonces vamos a cambiar la escala para poder ver mejor el histograma. Doble clic sobre el eje y vamos a colocar aquí 240, 260 y OK. ¿Sí? Ahora muchísimo mejor. Y si la propuesta que nos realiza el software de histograma no nos satisface, porque en nuestro caso tenemos un número demasiado grande de clases que hace que se pierda información estadística, no hay tantos datos para dividirlos en un número tan elevado de clases. Entonces decíamos que el número óptimo de clases para 120 datos eran 7 u 8. Considerando 8 clases, pues lo que voy a hacer es, para cambiar este histograma propuesto, se le da doble clic sobre cualquier barra, seleccionan aquí tabla y el binning automático lo tienen que deseleccionar y decirles ustedes de qué anchura quieren cada clase. Entonces, para obtener 8 clases, voy a darle un tamaño de bin de 2 gramos. Eso va a hacer que el rango sea de 16, que cubre perfectamente, ¿no?, como decíamos, el rango de nuestros datos, que iba desde 243 a 258. De hecho, si queremos 8 clases de 2 gramos, el rango serían 16 y aquí, si ven, solamente tengo la diferencia es de 15. Entonces voy a ampliarlo hasta 259 para que así coincidan estos valores. Y ahora sí le doy a aplicar y, si ven, ya cambió. OK. Ya cambió el histograma. A continuación, pues deben de colocar el título correcto del eje X, sería masa en gramos. Y aquí, dándole a fuente, podemos cambiar el tamaño porque se ve muy pequeñito. No sé, por ejemplo, seleccionen 14. OK. También en el eje X, esta sería la frecuencia, es decir, cuántos datos encuentro en cada clase. También le voy a poner ampliar el tamaño de la fuente.
ok. Y también el tamaño de las etiquetas, para eso me voy aquí a eje, fuente del eje, y también aquí amplío el tamaño, lo voy a subir a 12, tanto en el inferior como en el de la izquierda. Bueno, primero tengo que decirle ok, ahora sí me voy al de la izquierda, fuente del eje, y también selecciono 11, ok, y ok, ¿sí? Y aumenté el tamaño. Incluso deberíamos de ponerlo más grande. Esto lo podemos quitar, no añade ninguna información, y aquí pues pondríamos el título de nuestro histograma. No sé, por ejemplo, masa de paquetes de café. Y la fuente pues también tendríamos que hacerlo más grande. 14. Ok. Bien. Entonces, para tener ahora, esta sería la gráfica, ¿sí? Lo único, para poder incluirla en un reporte, en cualquier archivo Word, pues podemos, aquí dándole al botón derecho del mouse, exportar capa, y ya le van a preguntar el nombre del archivo y qué tipo de imagen lo quieren guardar, en extensión, la JPG, ¿no? Entonces, aquí pues pondrían su nombre, guardar, y luego ya tienen la imagen para utilizarla en el reporte, en la tarea, donde la necesite, ¿de acuerdo? Otra información importante a la que tienen que tener acceso es a la estadística, es decir, a la tabla de frecuencias, cómo el programa ha realizado este histograma. Entonces, para eso me va a dar la clase y la altura de cada una de esas clases. Pues nuevamente doble clic sobre cualquiera de las barras, seleccionamos aquí tabla y nos vamos a mostrar estadísticas. Y nos aparece esta de aquí. A la última no le hagan caso porque esta no sirve. Son las 8 que hemos seleccionado, desde 2.43 a 2.59. Entonces, la primera clase, que es la que va de 2.43 a 2.45, como les decía, el primer valor va en un intervalo cerrado, este extremo es cerrado, luego el 2.43 está incluida en esta primera clase, en ese valor, pero ya el 2.45 pertenecería a la segunda clase, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están comprendidos los valores 243, 244. Entonces hemos encontrado con esos valores, esas masas, en 5 paquetes. Si nos vamos a la siguiente clase, esta va de 245 a 247. Entonces incluye el extremo inferior, que sería 245, 246, pero ya 247 pertenecería a la tercera clase. Pues bien, se observan que hay 9 paquetes de café con el valor de 245 y 246, y así sucesivamente. Entonces aquí tengo el límite inferior de cada una de las clases, ¿vale? Del intervalo que determina cada una de las clases, y el número, la frecuencia de aparición de paquetes que pertenecen a esa clase. Bien, pues si ven, las clases donde hemos encontrado más paquetes de café son las que van de 249 a 251 y de 251 a 253. En la siguiente columna, esta que se llama suma, se refiere a la frecuencia acumulada. Entonces, esto lo que me dice es cuántos paquetes de café he encontrado con una masa igual o menor a esta clase. Y este es el porcentaje acumulado, es decir, dividir esta suma entre 120 y multiplicar por 100. Estos datos son de suma importancia porque me van a permitir, por ejemplo, determinar la moda del histograma, son las clases que tienen una mayor frecuencia de aparición. Pues aquí hay 2 clases, ¿no?, donde el número de apariciones es el mismo. Pues la moda en este caso pues comprendería 2 clases. La mediana, que es la clase hasta la cual he acumulado la mitad de datos de frecuencia de aparición. Pues si tengo 120 datos, pues la mediana sería la clase para la cual en la frecuencia acumulada he encontrado ya 60 paquetes. Entonces, en este caso, esta sería la clase, ¿verdad?, que me da la mediana. Y luego, para conocer la media, pues me voy aquí arriba, ¿sí?, estos datos de acá, que son también importantes, donde me dan la media, que es el promedio de todos los valores,
y la desviación estándar de la muestra, que estas se acuerdan que era el valor como por el cual estimábamos la incertidumbre cuando se realizaba un número de repeticiones elevado, que eran de 15 o mayor a 15, ¿no? Este es el valor de la desviación estándar de la muestra, que también en las tareas se les va a pedir. Bueno, pues esto sería todo. Espero que les haya resuelto todas las dudas, y cualquier problema pues ya saben dónde me pueden escribir o mandar un WhatsApp.